Buen día a todos. Eh, Primero agradecerles la conexión y el que hayan respondido a este ciclo eh, tan espontáneamente. Agradecerle a Caro, que va a ser nuestra disertante de hoy, a Pablo, que es el que está logrando las conexiones, las inscripciones y respondiendo, como siempre ahí fiel al lado. Y bueno, y también agradecerle a cada una de las dos profesionales de los servicios de salud que trabajan con la facultad, que este ciclo responde a un pedido de ellas, por lo cual yo les agradezco el compromiso de cada uno de ustedes con nuestros estudiantes y con la formación de los estudiantes de grado, que en definitiva creo que este ciclo va a ser una actualización necesaria construida en base a lo que ustedes nos fueron planteando. Eh, bueno, un poco contarles cosas que ya son obvias, que Caro Villalba, que va a iniciar este ciclo, es especialista en endodoncia de la Facultad de Odontología, es docente de grado tanto en la carrera de grado como en el posgrado. Cumple funciones en nuestro hospital odontológico, en la clínica del hospital odontológico. Es directora del Servicio Multidisciplinario del Diente Permanente de Pacientes Niños y Adolescentes de la Asociación Civil Aprendiendo a Volar. Es presidente de la Sociedad de Endodoncia de Córdoba. También forma parte de nuestro Consejo de Extensión de la Facultad y está participando de numerosos eventos que tienen que ver, que se están desarrollando desde la Secretaría de Extensión vinculados con la comunidad. Campañas de prevención, jornadas de atención en comunidades que no tienen acceso, bueno, de diversas instancias. Dicho esto, me voy a callar porque le toca a la Caro. No sé si alguien quiere compartir algo antes de que empecemos. Según Hable ahora eso, o calle para siempre. eso, exactamente. Bueno, yo estoy Bueno, feliz de verlos por ahí. bueno. Gracias, Marce. Gracias a todos y a todas los que están del otro lado. Ese es el tema que tiene Meet, que uno se pierde a veces, el poder verlos a quienes están con la camarita del otro lado. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz también de estar aquí. Y bueno, me tocó ser la primera, así que a comenzar, a iniciar. Cualquier duda que vaya surgiendo, que vayan teniendo, habilitan el micrófono, me preguntan, y si fuese algo que lo voy a responder en alguna diapo posterior, les digo esperamos un ratito, y si no, lo discutimos en el momento. Más allá de que hay una presentación que ya está preestablecida, que vamos a seguir un orden determinado, esto es dinámico, cada uno sabe lo que a diario vivimos en cada uno de nuestros servicios, así que estaría buenísimo que a medida que vayan surgiendo dudas, se sientan cómodos, se sientan en una reunión entre colegas, entre amigos, y son libres de preguntar y de expresarse. Bueno, comenzamos con este tema que dando inicio a este ciclo de formación, que es el abordaje endodóntico del elemento permanente joven. Cuando un diente permanente, ¿sí?, se ve afectado por causas bacterianas, por traumatismos o por nuestras propias maniobras procedimentales, la pulpa se puede ver afectada en mayor o en menor medida. Y esta pulpa, ante esas situaciones, puede responder manteniendo su vitalidad o lamentablemente puede llegar a perderla. Y es muy importante saber reconocer si esa pulpa está vital o no vital, porque ya que de esta situación va a depender el tratamiento que nosotros vamos a elegir. O sea que el diagnóstico es fundamental. Yo, cuando estoy tratando un diente, ya sea cualquiera, permanente, temporario, ¿sí?, de la dentición primaria, yo necesito saber, cuando lo estoy abordando con una mirada endodóntica, en qué situación está esa pulpa. Necesito saber si está vital o no vital, porque en base a eso va a depender el tratamiento. Yo no puedo elegir cualquier tratamiento para cualquier situación, sino que debo saber qué está ocurriendo en ese momento para elegir la mejor terapéutica. Y situaciones como las que vemos acá
son las que a diario se presentan en nuestra práctica, ¿sí? Ya sea que hagamos odontología general, hagamos odontopediatría, hagamos endodoncia. Son situaciones que se presentan a diario. Dientes permanentes que se ven afectados por caries macropenetrantes y que generan compromiso de la pulpa, como decíamos antes. Ustedes pueden ver, ¿sí? Todas estas son situaciones. Yo me recibí a fines del año 97. Tuve la oportunidad de, apenas me recibí, de participar y presentarme para una beca que en esa época existía entre la municipalidad, un convenio entre la municipalidad y nuestra facultad, y durante 2 años estuve trabajando en un dispensario en una zona en Córdoba, pero en las afueras de la avenida Circunvalación, del anillo de Circunvalación, y en mis primeros años de formación, estos casos eran frecuentes de observar justamente en lo que era la atención pública, pero no eran frecuentes en el consultorio. En el consultorio, en la práctica privada, como que la situación no era tan marcada. Ahora, todas estas imágenes que ustedes están viendo acá son pacientes que atiendo en mi consultorio a diario, ¿no? Y es una situación que nos preocupa mucho, creo que por eso estamos aquí. Es una situación que desde la Secretaría de Extensión, desde las diferentes áreas de nuestra facultad y de diferentes instituciones que hacen a la vida odontológica nos preocupa. Ver niños, principalmente niños con estas situaciones dentarias, muchas veces ya con pérdidas muy prematuras, desde muy pequeñitos, de sus primeros molares permanentes. Entonces, bueno, la idea de esta charla también es contribuir y ayudar un poquito a lo que es el diagnóstico, ¿sí?, de estas situaciones, cómo abordarlas. Si bien el título nos habla de que es el abordaje endodóntico del diente permanente joven, yo les quiero contar que ya desde hace un par de años no estamos utilizando más lo que es el término diente permanente joven. Porque ese término diente permanente joven quedaba muy circunscripto y muy delimitado al paciente niño y quizás al adolescente en los primeros años de la adolescencia? Y nos perdíamos poder realizar tratamientos conservadores en pacientes jóvenes, en pacientes adultos o en cualquiera de nosotros. Por eso yo la presentación se las armé ya con una mirada bien actual, porque justamente esa es la idea de este ciclo, y quiero comenzar explicándoles o contándoles algo que quizás que ustedes ya saben. Cuando nosotros hablamos del diente permanente, tenemos en cuenta dos aspectos, ¿sí? Por un lado, el grado de desarrollo radicular, que es su apexogénesis. Si es apexogénesis incompleta, como vemos en estos 3 primeros estadios, o si es apexogénesis completa, como son estos otros 3. Es decir, si la raíz llegó a su grado de desarrollo y converge hacia apical. Por un lado es eso, desarrollo radicular. Por otro lado, lo que vamos a observar también es qué características tiene el conducto en el tercio apical, para poder hablar de si a nivel apical hay maduración o si es un diente que está inmaduro, ¿sí? Por eso es que las terapéuticas yo se las voy a presentar principalmente pensadas para un diente inmaduro o para un diente maduro, ¿sí? ¿Cuál sería entonces este diente permanente inmaduro, más allá de que vimos recién el gráfico? Es aquel diente permanente que tiene su conducto con paredes dentinarias paralelas o divergentes. Como vemos en estas radiografías, por ejemplo, en los 2 primeros casos, no hay duda, ¿sí?, de que estos 2 dientes son dientes inmaduros, ¿sí? Falta completar su apexogénesis y falta completar la maduración del conducto, porque falta que se forme más dentina en ese conducto y lograr que converja hacia apical. Perdón. Y en estas otras 3 situaciones, por ejemplo acá en este premolar, aquí en la raíz distal del molar, la raíz distal de este otro molar, observamos que si bien la raíz ya completó su apexogénesis porque converge hacia apical, vemos en el último tramo del conducto que las paredes dentinarias se encuentran paralelas. Entonces, ¿y esto qué implicancia tiene?
que en estos casos nosotros vamos a realizar en forma ideal, vamos a elegir las terapias endodónticas conservadoras, las más conservadoras posibles, porque queremos dejar una pulpa sana y funcional para que complete la maduración apical. Y recordemos que puede haber apexogénesis completa, como estos 3 casos, con ápices inmaduros. Por eso es tan importante hablar del diente permanente inmaduro. Y bueno, opuestamente, ese diente permanente se lo va a considerar maduro cuando en el tercio apical las paredes dentinarias del conducto convergen, son convergentes. En estos casos también, siempre que, si uno de los mensajes que ustedes se tienen que llevar hoy de acá es que siempre que nosotros podamos realizar terapias conservadoras, vamos a elegirlas, ¿sí?, la más conservadora posible, siempre que el caso clínico lo permita. Debemos tratar de conservar la mayor cantidad de pulpa sana, vital y funcional como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Y vamos a recurrir a los tratamientos totales solo cuando los conservadores no sean posibles, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Venimos bien? ¿Todo bien? Perfecto. Cualquier duda, preguntan. Entonces, cuando el diente permanente, nosotros lleguemos al diagnóstico de que ese diente esté vital, miren las diferentes terapias, ¿sí?, que nosotros podemos aplicar para tratar ese diente vital que esté afectado por caries, por alguna maniobra procedimental nuestra, como decíamos al principio, o por traumatismo. Yo trabajo mucho, como hago mucha odontopediatría, como realizo muchísima odontopediatría, respeto muchísimo lo que son los consensos de cariología. Entonces, para mí, el primer eslabón o el primer peldaño de esta escalera de diferentes terapéuticas, siempre que pueda voy a recurrir a la remoción selectiva de caries, ya sea un diente inmaduro o maduro, DPI inmaduro y con la M maduro. Es decir, que para cualquiera de nosotros que estamos acá en esta reunión, si se pudiera realizar una remoción selectiva de caries, según el caso clínico, sería una de mis primeras alternativas. Otras, que ya forman parte de lo que es la endodoncia en sí, son las terapias pulpares vitales, que comprenden las protecciones indirectas o directas, las pulpotomías, que puede ser superficial o profunda, y en última instancia, dejaremos la terapia pulpar total, el tratamiento endodóntico total, solamente para el diente permanente maduro. Vamos a tener que tener en cuenta y deberemos considerar varios aspectos, ¿sí?, al momento de establecer cuál es el mejor tratamiento. Ya dijimos el correcto diagnóstico, seleccionar adecuadamente el caso. Siempre también, ya lo dijimos antes, vamos a buscar respetar biología y salud pulpar. Vamos a tener en cuenta el grado de apexogénesis y maduración. Va a ser muy importante el tipo de restauración coronaria que nosotros tengamos que realizar, tener en cuenta la salud periodontal y también para esta selección terapéutica va a depender muchísimo de nuestra expertise, de qué conocimientos, competencias, habilidades y experiencia tengamos. Con respecto al diente permanente no vital, aquí sí la diferencia es bien clara entre un diente inmaduro y un diente maduro. En el diente inmaduro podemos realizar tratamientos de apicoformación, como es la pasta alcalina clásica. Podemos intentar realizar una terapia con tapón o placa apical con cementos hidráulicos, o bien una reparación endodóntica guiada. Y si el diente es permanente maduro, para cualquiera de nosotros o nosotras, será un tratamiento total y vamos a considerar todos los aspectos que mencioné anteriormente. Entonces, el mejor tratamiento aplicable o que podamos seleccionar o que podamos llevar a cabo en el diente permanente va a ser la medida menos invasiva, la más conservadora, siempre que si esta técnica que yo elegí no resulta eficaz, no resulta como esperábamos, yo voy a poder escoger
una modalidad más radical. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Porque teniendo en cuenta esto, avanzamos con todo lo que son los tratamientos ahora. Yo siempre voy a, primero, tengo que establecer, lo primero de todo, si el diente está vital o no, establecer el diagnóstico y en base a eso podré elegir la mejor terapia adecuada para ese caso en particular, considerando los aspectos antes mencionados. Y con respecto a diagnóstico, yo para tratar de simplificar lo más que se pueda, les armé unos cuadritos que si ustedes quieren sacan foto, hacen print, después va a quedar en la grabación, ¿sí? Y en esos cuadros nosotros vamos a ver y que vamos a hablar qué es lo que generalmente las situaciones que se presentan para la mirada o el abordaje endodóntico son situaciones clínicas caracterizadas por presencia de dolor, que puede ser dolor provocado o dolor espontáneo, o situaciones que sean asintomáticas, ¿sí? Y en el caso que haya presencia de dolor, tenemos que recordar que ese dolor es una experiencia subjetiva. Ante un mismo estímulo con una misma intensidad, todos y cada uno de nosotros y nosotras responderemos diferente, ¿sí? Ante ese estímulo, porque tiene un componente muy asociado a fenómenos psicológicos, más allá de que el dolor se transmita de igual manera para todos, ¿sí? Entonces, es muy importante reconocer aspectos relacionados al dolor. Y otra situación también que es muy importante tener en cuenta, considerando lo que va a venir en los gráficos después en las tablitas que les voy a presentar, que cada situación clínica que se caracterice por ser sintomática o por tener dolor provocado o por tener dolor espontáneo o dolor al contacto con el antagonista, ¿sí? Eso es en la vida diaria del paciente. Es cuando yo le pregunto al paciente, ¿te duele? Y el paciente nos dice, sí. Allí empezaremos a indagar para saber si ese dolor es provocado o espontáneo, o si nos dice no, que ya sabemos que es una situación asintomática. Pero es en la vida diaria del paciente y como dice aquí en la diapo, en un tiempo cercano al momento que estamos haciendo la consulta. Yo siempre les pregunto, hoy, ayer, antes de ayer, ¿te dolió el diente? Y de allí vamos a ir considerando asintomático, dolor provocado o dolor espontáneo. No vamos a tener en cuenta si nos dice, me dolió la semana pasada, me dolió hace 15 días, me dolió hace 2 meses. No, eso no, solamente lo más cercano. Y otra también situación que vamos a considerar es que ese dolor de la vida diaria del paciente, que es lo que se refleja en las situaciones clínicas, tampoco va a estar relacionado con lo que el paciente sienta cuando yo realizo el test de vitalidad o sensibilidad. Cuando yo aplico un estímulo extremo al diente que estoy indagando y de lo único que yo necesito saber cuando estoy realizando ese test de sensibilidad o de vitalidad es si la pulpa responde o no al estímulo, ¿sí? Eso es muy, muy importante, les diría que casi de lo más importante en relación al dolor, para que sepamos, ¿sí?, identificar bien después las situaciones clínicas. Insisto y reitero, y aunque resulte intensa, cuando veamos ahora en el gráfico las características relacionadas a dolor que cada situación clínica tenga, es la vida diaria del paciente. Cuando yo haga el test de vitalidad, solo me interesa para saber si el diente responde en forma positiva o en forma negativa. En cuanto al dolor provocado, ¿qué nos va a interesar saber? ¿Qué estímulo lo provoca? Frío, por ejemplo, que pueden ser bebidas con hielos, bebidas a temperaturas, o sea, frío por hielo, por ejemplo, el helado, o el frío normal del agua natural, por ejemplo, cuando el paciente se cepilla los dientes y ya esa temperatura natural o normal del agua genera molestias, o calor,
o sustancias, alimentos dulces o alimentos ácidos. ¿Qué estímulo? Cuando el paciente nos dice me duele, ¿sí? Y yo quiero saber si ese dolor es provocado o espontáneo, ¿qué le voy a preguntar para saber si ese dolor es provocado? ¿Te duele cuando tomas algo, cuando comes algo, cuando tomas algo frío o comes algo frío, caliente, dulce, ácido, ¿sí? Bien, sí, me duele cuando tomo cosas calientes o cuando como cosas calientes. Bien, ¿qué es lo otro que yo necesito saber de ese dolor provocado? El estímulo, una vez que el paciente tragó ese alimento que le generó dolor, ¿el dolor desaparece o persiste? Vos tomás algo caliente y te genera dolor. Una vez que lo tragaste, el dolor se va ahí nomás en el momento o te queda un poquito más, un poco más o mucho más. ¿Por qué yo necesito saber si este dolor desaparece o persiste? Porque cuando el dolor desaparece, está relacionado generalmente a situaciones recientes, irreversibles que comprometen a la pulpa. Mientras que si el dolor persiste, esa situación que se está dando en la pulpa ya es una situación más avanzada e irreversible, ¿sí? En cuanto al dolor espontáneo, va a ser aquel que el paciente nos relata cuando yo le pregunto, ¿te duele? ¿Te duele cuando tomas cosas frías, calientes? Quizás que nos diga, no, eso no. Entonces, si el paciente me dijo que le duele y no es dolor espontáneo, tengo que guiar mi anamnesis para saber si es dolor espontáneo. ¿Te duele cuando tomas? ¿Te duele de golpe, de repente, sin comer algo, sin tomar algo? Por ejemplo, estás viendo tele, estás haciendo cualquier otra actividad y de repente te aparece el dolor. Sí, doctor, sí, doctora, ese es el dolor que me aparece, ¿sí? Ese dolor es espontáneo. Y necesitamos conocer qué características tiene, qué intensidad, si es en momentos durante el día. Ya el término diurno y nocturno, que antes lo usábamos mucho, ya el término nocturno no se utiliza tanto, yo lo he dejado, pero no se utiliza tanto, porque antes estaba relacionado con las situaciones en las que el paciente se acostaba, estaba en posición horizontal, pensando que era solamente de noche. Entonces, ¿te duele cuando estás en actividad? Yo por ahí les pregunto, ¿no has notado que ese dolor cuando estás acostado se hace más intenso, te duele más? ¿Lo localizas bien? A veces nos dice, sí, es este diente, nos dice, no, es toda la zona, un dolor más irradiado. ¿Y por qué nos interesa saber las características que tenga este dolor espontáneo? Porque mientras más intenso, más continuo y de mayor duración sea este dolor, más severa es la lesión que ya sabemos que es irreversible. Con respecto al test de sensibilidad o de vitalidad, dijimos que lo único que nosotros queremos saber y lo único que podemos saber con este test es si el diente, si la pulpa responde o no a un estímulo, ¿sí? Pero realmente no terminamos de saber si esa pulpa está vital o no, ¿sí? Principalmente cuando nos da negativo, porque hay test muchos más específicos, como son los ecodoppler, que deberíamos realizar para saber si realmente hay circulación sanguínea en esa pulpa, en donde estableceríamos de manera fidedigna que allí hay vitalidad. Por eso es mejor también utilizar el término test de sensibilidad. Aplico un estímulo, que puede ser frío, calor o eléctrico, y registro una respuesta positiva o negativa. Cuando realice este test, que es el test de sensibilidad, yo le voy a explicar correctamente al paciente lo que vamos a realizar. Lo ideal es realizar un aislamiento relativo, empleando gasas, suctor, rollos de algodón, para correr los tejidos blandos del diente donde yo voy a aplicar el estímulo, y de esta forma evitamos que el estímulo contacte o toque un tejido blando que después sí nos puede dar un falso positivo. Entonces, cuando yo realizo el test, tengo que ser muy cauteloso, cuidadoso y muy puntual en aplicar ese estímulo en el tercio gingival del diente, ¿sí? En la cara vestibular. Otra situación y otro aspecto que vamos a tener en cuenta es, yo no les recomendaría que empleen agua, chorro de agua o chorro de aire de la jeringa triple, porque yo necesito, les dije recién, que el contacto sea lo más puntual posible con el diente problema. Muchas veces el agua toca otro diente o toca los tejidos blandos,
lo mismo pasa con el chorro de aire o el chorro de agua. Entonces, lo ideal que sería para registrar esta respuesta y obtener realizar este test. Yo lo que más utilizo es el frío, el estímulo frío. ¿Qué podemos usar? Podemos usar hielo, un trocito de hielo pequeño, o podemos utilizar un gas refrigerante, ¿sí? Quienes cuenten con alguna heladera que tenga congelador o freezer que pueda formar hielo, pueden hacer hielo, después lo pican, lo muelen para tener trocitos pequeños. De esa manera nos manejamos nosotros durante muchísimos años en los diferentes servicios, cuando no teníamos acceso o alcance al gas refrigerante, ya sea porque no llegaba o porque era muy costoso y no lo podíamos tener. Actualmente, sí, ya el gas refrigerante es mucho más accesible, está mucho más disponible para poder tenerlo. Si bien tiene un costo ligeramente importante, dura mucho, así que es algo que es una inversión que nos rinde bastante. Si uso hielo, que sea un trozo pequeño, lo tomo con una gasita y lo aplico. Y si uso el gas refrigerante, voy a hacer una torundita, una bolita de algodón pequeña, y sobre esa torunda voy a aplicar el refrigerante y luego lo llevo al diente, lo aplico. Cuando yo lo aplico al estímulo, ya sea en hielo o sea con el gas refrigerante, disculpen, justo acá viendo esta imagen, me acuerdo de una cosa. Por ejemplo aquí, sí, que es el sector inferior, el hielito, si nosotros no tenemos una respuesta rápida, que nos pasaría lo mismo con el refrigerante, nos tenemos que quedar un rato con ese estímulo frío. Yo no tengo que esperar a que la respuesta sea rápida, no, puede ser un diente que responda rápido, súper rápido, o que si me tengo que quedar un ratito más allí esperando a ver si hay respuesta o no. Y en el caso del hielo, tener en cuenta que se va a empezar a derretir y esa agüita fría que cae del hielo puede tocar la encía y nos puede generar una respuesta falsa positiva. Entonces, considerar de que poner un algodoncito o una gasa para que cuando empiece a caer el agua que se derrite, no toque el tejido blando, ¿sí? Entonces, aplico el estímulo y espero y registro respuesta positiva o respuesta negativa, ¿sí? Acá no vamos a tener en cuenta si el tiempo, si fue súper estimulado, retardado, no. Acá registro, ya sea que respondió súper rápido, intermedio o demoró mucho en responder, es positivo, es una respuesta positiva. Y si no tuve ninguna respuesta, es negativa. Cuando vayamos a realizar el test, le tenemos que explicar bien al paciente, ¿sí? Mira, yo ahora te voy a apoyar y te voy a aplicar un algodoncito frío o un trocito de hielo. Y vos podés llegar a sentir una sensación diferente, una ligera molestia, un dolor ligero, o te puede doler bastante, o nada, ¿sí? Así que vos me avisas, yo siempre les digo, me subís, me levantás esta mano cuando vos sientas algo, ¿sí? Y si yo por ahí sospecho que ese diente, yo sé más o menos por la anamnesis, por lo que veo en la radiografía y lo que veo en la clínica, que ese diente debería estar positivo, ¿qué hago? Para que el paciente tenga una idea más o menos de lo que yo espero de su respuesta, quizás pruebo en otro diente, solo para que el paciente sepa más o menos qué es lo que puede llegar a sentir y lo vuelvo a aplicar en el diente problema, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y el test con estímulo calor, les digo que se utiliza muy poco y puntualmente yo lo realizo cuando, cuando hago controles de traumatismos en los cuales no tengo respuesta al estímulo frío y quiero asegurarme si podemos estar en situación de shock o no. Otra característica que vamos a considerar al momento del diagnóstico es la valoración y el examen de las imágenes que nosotros tengamos. Tenemos que saber leer, interpretar, ¿sí? Las radiografías, ¿sí? Yo para poder decir y poder realizar un diagnóstico de la situación de la pulpa o de la zona perioradicular, necesito una radiografía periapical en la que vea el tercio apical y la zona perirradicular. No puedo hacer un diagnóstico, ¿sí?
perdiéndome el tercio apical. La repetiré a la placa, la voy a repetir, pero no puedo sospechar o pensar, ¿sí?, de cómo estaría ese tercio apical si no tengo la radiografía, ¿sí? Esto es súper importante para cualquier tipo de paciente, ya sea niño, ya sea adolescente, sea joven o adulto. Bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo venimos? Estamos recordando un par de cosas, un par de aspectos, se nos vienen algunos casos clínicos que podamos haber visto. ¿Qué les parece? Alguien que me conteste alguito del otro lado. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Ahí están escribiendo, claro, sí, en el chat. Muy ¿todo, bien, todo ok. todo ok? ¿Todo bien? Gracias, Pablito. Bien, Caro, gracias. Bueno, Ese es ahora, Valeria Garzón. dale, gracias, Vale. Gracias, Pablo. Bueno, miren, en este gráfico yo les he tratado de resumir, ¿sí?, las situaciones clínicas más importantes que se pueden llegar a presentar en dientes vitales, es decir, que responden en forma positiva al test de sensibilidad y que tienen su cámara pulpar cerrada. Recuerden, respuesta positiva es, respondió súper rápido, respondió al ratito o respondió después de un largo rato que yo estuve con el estímulo frío, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estas situaciones? Perdón, que la pulpa pueda estar normal, que podamos tener la llamada pulpitis reversible, que es lo que antes conocíamos como hiperemia pulpar, o que sea una pulpitis irreversible sintomática, las que conocemos como pulpitis incipiente, pulpitis inicial, pulpitis moderada o pulpitis avanzada, ¿sí? Bien, vamos con cada una de ellas. En la pulpa normal, el criterio clínico, yo le pregunto al paciente, ¿te duele? No, asintomático. Es la única situación clínica que se caracteriza por estar asintomático, diente vital, cámara pulpar cerrada. Si yo veo la radiografía, la zona, yo puntualmente, cuando hable de lo que es el criterio o el diagnóstico o lo que veo en la radiografía, voy a hacer hincapié a lo que veo en la zona perirradicular, ¿sí? Más allá de que veamos caries, que podamos ver restauraciones próximas, que podamos ver varias cosas a nivel coronario, yo puntualmente en lo que es el criterio del diagnóstico por las imágenes, para simplificárselo, les dejo lo que es la zona perirradicular. Es decir, ¿hay proceso o no hay proceso? ¿Hay imagen radiolúcida o no hay imagen radiolúcida? En este caso, para la pulpa normal, en todas estas situaciones, ¿sí?, en las tres, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una zona perirradicular normal o ligero ensanchamiento periodontal, pero no hay imagen radiolúcida perirradicular. En el caso de la pulpa normal, ¿cuál va a ser el tratamiento? En el diente inmaduro voy a poder realizar una remoción selectiva de caries, el más conservador que pueda, o una protección indirecta o una protección directa. Como alternativa, principalmente por lo que es la extensión de la caries, ¿sí?, tendré que realizar una pulpotomía superficial o una pulpotomía profunda, ¿sí? Y de igual manera voy a actuar para el diente maduro. Es decir, que a cualquiera de nosotros o nosotras que está acá en esta reunión, si llegáramos al diagnóstico de que es una pulpa normal, intentaríamos cualquiera de estas terapias conservadoras. Acá cuando hablamos de la alternativa, por ejemplo, yo quizás intente hacer una pulpotomía superficial o profunda cuando la extensión de caries sea muy amplia, muy grande, y si lamentablemente en cualquiera de nosotros la restauración coronaria que tengamos que hacer o la rehabilitación después de ese diente implique un anclaje intrarradicular, colocar un poste, colocar un perno, ahí solo en ese caso estaría indicado el tratamiento total, ¿sí? En las situaciones, pasamos ahora a otra situación clínica, que es la pulpitis reversible. Yo puedo tener un dolor provocado que desaparece o un dolor provocado que persiste unos segundos. Al paciente le pregunto, cuando le pregunto, ¿te duele? Me va a decir, sí, me duele cuando tomo cosas frías, sí. Cuando tragas eso,
¿El dolor se te va y no más? Sí, se me va y no más. O nos puede llegar a decir, trago, pero me dura un ratitito, unos segunditos, ¿sí? Todavía nos permite, ¿sí?, esta situación, tomarlo como pulpitis reversible. Pero observen, en esta pulpitis reversible, cuando yo tengo el dolor provocado que desaparece, un tratamiento para el diente inmaduro y para el diente maduro va a ser igual que el que dimos recién para la pulpa normal. Ahora, cuando el paciente me dice, sí, el dolor se me va, pero me dura un poquito más, atente aquí, ya, como miren cómo va cambiando en base al diagnóstico, si bien sigo siendo conservador, ya hay algunas terapias que son más conservadoras que no las puedo aplicar. En este caso, haré una pulpotomía superficial o profunda, y en cualquiera de nosotros o nosotras ya va a tener que ser sí o sí el tratamiento total, ¿sí? ¿Se dan cuenta de cómo va cambiando la selección del tratamiento en base al diagnóstico? ¿Sí? Y cuando el diagnóstico es de una pulpitis irreversible, sintomática, que el paciente nos relata que ya tiene un dolor provocado, que persiste y que dura bastante, o dolor espontáneo variado, más intenso, menos intenso, de día o en posición horizontal, localizado o irradiado, pero es espontáneo, ¿sí? Aquí ya. También observen cómo cambió totalmente la terapia que yo voy a aplicar. En el inmaduro solo me queda como alternativa la pulpotomía profunda y en el maduro el tratamiento total, ¿sí? En todas ellas, que tenían en común todas ellas, dientes vitales que responden al test de sensibilidad, cámara cerrada y radiográficamente zona perirradicular normal o ligero ensanchamiento y no tengo imagen radiolúcida, ¿sí? Queda más o menos claro, obviamente, ¿sí?, que yo voy a observar la clínica, que tampoco esto es un dogma, ¿no? Yo se los traté de simplificar, pero lo estudié bastante teniendo en cuenta todos los aspectos a tener en consideración para que quedase lo más clarito posible y les fuese lo más fácil posible llegar a un diagnóstico. Pero qué es lo que no se negocia. Una radiografía donde vea la zona perirradicular y el test de sensibilidad, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Estamos todos bien? Sí, Caro. Bueno, si a alguien se le ocurre algo diferente, si a alguien se le ocurre le surge alguna duda, algo, lo pregunta. Ahora, aquí, en este otro cuadro, yo qué es lo que les dejé y les traté de graficar. Criterios diagnósticos para las llamadas pulpitis irreversibles asintomáticas, que son situaciones clínicas que se dan en dientes vitales, pero aquí tenemos ahora la cámara pulpar abierta. ¿Y por qué podemos tener la cámara pulpar abierta? ¿Por qué está expuesta esa pulpa? Puede ser por un traumatismo, puede ser por una maniobra procedimental nuestra, ¿sí? O puede ser por la acción y el avance de caries. Y si bien lo que es tanto la Asociación Americana de Endodoncia como la Sociedad Europea de Endodoncia, ellos para estas diferentes situaciones, estas 4 situaciones clínicas, las agrupan directamente como pulpitis irreversibles asintomáticas y los tratamientos son bastante taxativos porque son generalmente muy radicales, son poco conservadores. Yo se los traté de diferenciar siguiendo lo que son los conceptos de las sociedades internacionales de odontopediatría principalmente. Entonces vamos a hablar de herida pulpar cuando yo tengo una exposición pulpar por traumatismo o por maniobras operatorias y esa herida lleva un lapso de duración de 24 horas. El traumatismo o la exposición por el traumatismo o por las maniobras iatrogénicas nuestras han sido dentro de las primeras 24 horas. Y acá hago un stop. Cada vez que nosotros realicemos una exposición pulpar en forma iatrogénica, es decir, por nuestras maniobras operatorias o procedimentales, en ese mismo momento lo tengo que resolver. Es
antiético, es iatrogénico y no se concibe que un profesional realice una exposición pulpar y no tenga la capacidad de resolver y de proteger en forma directa esa pulpa en el mismo momento, ¿sí? Pero, como obviamente son cosas que ocurren, yo dejé, ¿sí?, la situación también del avance de estos casos clínicos en los cuales la maniobra procedimental o la exposición pulpar iatrogénica no fue resuelta en el momento. Bueno, la herida pulpar es la exposición que lleva el primer día, las primeras 24 horas. En ese caso, ya sea que recién se realizó, lleva 5 horas, lleva 10 horas, el tratamiento de elección, ya sea que el diente está maduro o inmaduro, es la protección directa. Hago la protección directa. En el caso de la pulpitis ulcerosa primaria, es la situación anterior que evolucionó. No se trató y evoluciona en el tiempo. Cuando ya es desde las 48 horas hasta la primera semana que ocurre esa exposición. ¿Qué tratamiento? Igual, es el mismo para el diente inmaduro o el diente maduro. Puedo intentar una protección directa o una pulpotomía superficial o una pulpotomía profunda. ¿Y de qué va a depender esto? De cuánto tiempo lleve esa exposición, del tamaño de la misma. Porque mientras más pequeñita sea y menos tiempo lleve, voy a elegir la terapia más conservadora. Una cosa va a ser que el paciente sufrió el traumatismo hace 2 días, hace 3 días, a que haga una semana, ¿sí? En donde quizás que pasaron 2 días, o sea, el traumatismo fue ayer, ¿sí? Fue ayer a la mañana y viene ahora a las 8:49, ¿sí? Casi que lo tomo, bueno, justo no fue el mejor ejemplo que di, pero lo tomo como una herida pulpar ahí. ¿Viene hoy el paciente a la siesta o viene hoy a las 20 horas a la noche? Y yo ahí intento hacer también una protección directa, ¿sí? Y lo puedo controlar, porque después voy a controlar. Para elegir la pulpotomía superficial o la profunda, tengo tiempo, ¿sí? Me sobra el tiempo. No tengo que pensar directamente en terapias más invasivas cuando yo puedo optar por algo más conservador. Sería diferente que el paciente sufre el traumatismo. Hoy es viernes, hoy viernes 25 de octubre, y el traumatismo lo sufrió el sábado, ¿sí? Y ya ahí quizás que no voy a optar por una protección ni una pulpotomía superficial. Quizás intento con una pulpotomía profunda y veo cómo nos va, ¿sí? Pero esos son los criterios que vamos a ir teniendo en cuenta. Imaginemos que la situación de la exposición de la pulpa por traumatismo por iatrogenia continúa avanzando sin tratamiento y lleva ya más de una semana. Hablamos de pulpitis ulcerosa secundaria y atenti, ¿qué se nos agrega acá? Recién aquí se nos agrega que la cámara se expuso, o sea, se abrió, o que la pulpa se expone por el avance de caries. Y aquí vamos a dividir tanto en el diente inmaduro como el maduro, teniendo en cuenta la causa, ¿sí? Ustedes vean que yo acá ya puse traumatismo porque me quiero imaginar que una exposición que produce el profesional no va a llegar a una semana sin resolverse, ¿sí? En el caso que sea por traumatismo en el diente inmaduro, intentaré una pulpotomía superficial o profunda, teniendo en cuenta el tiempo que ya lleve esa exposición y el tamaño de la misma. Y si es por caries, vamos a realizar la pulpotomía profunda. Mientras que en el diente maduro, para cualquiera de nosotros, si se generó por traumatismo esa exposición que ya lleva más de una semana, haremos una pulpotomía profunda, o si se generó por caries, realizaremos el tratamiento total, ¿sí? Y en el caso del pólipo pulpar, que se caracteriza clínicamente porque vemos una hiperplasia pulpar, ¿sí? Y ya hemos corroborado, hicimos el diagnóstico diferencial y sabemos que ese pólipo proviene de la pulpa. En el inmaduro, pulpotomía profunda, y en el maduro, tratamiento total. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? Dientes vitales, respondieron al test, perdón, cámara pulpar abierta, y en cuanto a las imágenes, no hay imagen radiolúcida. El periodonto puede estar generalmente va a estar normal
o ligeramente ensanchado, pero no hay proceso, no hay imagen radiolúcida perirradicular. ¿Y qué nos relata el paciente en su vida diaria con respecto al dolor? Puede ser que lo sienta sintomático, que no tiene ninguna sintomatología, o que tenga un dolor provocado por la succión, o que el paciente nos dice que cuando come se le mete comida y esa comida hace presión sobre la pulpa que está expuesta y genera dolor. Al test de sensibilidad, las respuestas pueden ser positivas o pueden ser negativas en aquellos casos donde tengo el origen, un traumatismo, ya que la pulpa puede estar en shock pulpar. Y a pesar de la respuesta negativa, en estos casos la pulpa está vital, pero vuelvo a lo mismo, no son dogmas estos cuadritos, sino que yo tengo que integrar demás datos, voy a ver la macroscopía de la pulpa también cuando está expuesta, entonces con todo eso hago el diagnóstico. Y ahora llegamos a los criterios, ¿sí?, para los dientes no vitales. Para estos dientes, cuando estos dientes son no vitales, es decir, que hay respuesta negativa al test, ¿cuáles son las situaciones clínicas que se pueden presentar? Necrosis, periodontitis agudas sintomáticas, el absceso apical agudo o las periodontitis apicales crónicas. Y ya cada una de ellas tiene sus propias características, ¿sí? La necrosis es un diente que está sintomático, no tiene fístula, no hay imagen radiolúcida, ¿sí? En el inmaduro intentaré un tratamiento de apicoformación o reparación endodóntica guiada y en el maduro tratamiento total. La periodontitis aguda sintomática es la que se caracteriza cuando el paciente nos dice que tiene mucho dolor cuando contactan el diente, problema con su antagonista. Es decir, el paciente no podría realizar esto porque se muere del dolor. Tiene la sensación del diente elongado. La imagen que nos va a mostrar una zona perirradicular normal, ligero ensanchamiento, o puede haber una imagen radiolúcida, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento acá? Elimino la causa que me está generando esta periodontitis, hago control de la oclusión y hago un desgaste selectivo. Y aquí tengo que hacer una aclaración súper importante que no la puse porque no quería generar conflictos, pero dentro de las periodontitis agudas sintomáticas hay algunas de ellas que se originan por causas que nada tienen que ver con la pulpa, que no están relacionados con la pulpa, que no están relacionadas con tratamientos endodónticos realizados, que son las llamadas periodontitis agudas sintomáticas de origen extracanalicular. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, se hizo una exodoncia utilizando elevadores, se apoyó en un diente vecino, se hizo mucha presión sobre ese diente vecino y ese diente quedó con esta periodontitis sintomática, ¿sí? O cuando se están realizando separaciones para los tratamientos de ortodoncia y queda, ¿sí?, este dolor periodontal agudo. Cuando hacemos una restauración, la más clásica, la más fácil de todas, hago una restauración y queda en sobreoclusión, genera esta periodontitis aguda, ¿sí? Que serían las únicas situaciones donde la pulpa podría llegar a estar vital, ¿sí? Bueno, la otra situación es el absceso agudo, que tiene la misma sintomatología en cuanto al dolor que el caso anterior, pero acá, ¿qué se nos agrega? Que aparece el edema, ¿sí? Edema en fondo de surco, que puede estar acompañado, puede haber también o no edema facial. La imagen de lo que sean las radiografías es lo mismo que lo anterior, zona normal, perirradicular normal, ligero ensanchamiento o imagen radiolúcida. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el diente inmaduro? Apicoformación o reparación endodóntica guiada y en el diente maduro tratamiento total. Y llegamos a las periodontitis apicales crónicas, que se caracterizan por ser asintomáticas. Estas sí tienen fístula. Hay imagen radiolúcida, sí o sí tengo que tener acá para hablar de una periodontitis apical crónica, una imagen radiolúcida perirradicular, y el tratamiento para el diente inmaduro será apicoformación o reparación guiada, y en el maduro, tratamiento total, ¿sí? Cualquiera sea la situación, ¿sí?, en la cual yo estoy planificando el tratamiento endodóntico, ¿sí?,
vamos a tener en cuenta, y ya lo mencioné muchas veces, que para establecer y determinar muchas veces la terapia endodóntica, la siguiente o la posterior restauración coronaria cumple un rol muy importante. Es decir, que cuando yo planifique el tratamiento endodóntico, voy a tener que trabajar muy de la mano del restaurador, que puede ser procesos de operatoria o puede ser una restauración protética, y mi planificación y mi mirada siempre tiene que ser integral, trabajar en equipo. Cualquiera sea el tratamiento endodóntico que yo haya aplicado, la restauración coronaria definitiva la voy a tratar de realizar preferentemente en la misma sesión, en el mismo momento. Hice la protección directa, hago la restauración hoy. Hice la protección indirecta, hago la restauración hoy. Hice la pulpotomía, hago la restauración hoy. Hice la remoción selectiva de caries, hago la restauración definitiva hoy, ¿sí? O el tratamiento para el diente permanente maduro, para el diente no vital, hago la restauración hoy. De esa forma yo optimizo tiempo, trabajo y economía. Y si por algún motivo yo no pudiese realizar la restauración definitiva en esta misma sesión, voy a realizar al menos una restauración temporal con ionómero vítreo. ¿Qué es lo que no voy a usar? El Provis, la gutta percha en pasta, porque al paciente se le va a salir esa restauración inmediatamente y voy a dejar ese proceso endodóntico que yo ya había comenzado, esa terapéutica endodóntica, sin el blindaje, sin el sellado coronario. Y en caso de que haya imágenes radiolúcidas, no tengo que esperar a que la imagen remita para hacer la restauración definitiva. Veré cuál es la mejor, si yo necesito periodos de control de esa imagen radiolúcida, de ese caso clínico, veré cuál es la mejor restauración definitiva adecuada para el caso, pero tengo que hacer una restauración definitiva. Con respecto a las situaciones pulpares y a las situaciones que se pueden dar a nivel perirradicular, yo seleccioné dos para dedicarle unos minutitos más a esas dos situaciones. Una de ellas es la pulpitis irreversible sintomática, que ya hablamos de la clínica, hablamos del dolor, dijimos que responde al test de vitalidad, que la cámara es cerrada, ya dijimos cuál es la mejor terapéutica, ¿sí? Cuál es la más adecuada, que puede ser la pulpotomía profunda en el diente inmaduro y el tratamiento total en el maduro. Pero, ¿qué ocurre con estas pulpitis asintomáticas irreversibles? ¿Qué es lo que a mí me gustaría dejarles de mensaje también? Que no tenemos que esperar a que la sintomatología disminuya o desaparezca para realizar el tratamiento correspondiente. Muchas veces me llegan pacientes que llevan 2 meses, 3 meses, 4 meses de tomar antiinflamatorios porque el profesional le dijo que no le puede hacer el tratamiento correspondiente hasta que el dolor no se vaya. Y el dolor de una pulpitis no se va a ir nunca hasta que el profesional actúe. Es la mejor farmacología, es nuestra intervención oportuna y cuanto antes, ¿sí? La intervención correcta, ¿no? Hacer la terapéutica correcta. Los antiinflamatorios por sí solos no alivian la situación. Y ni qué decir cuando el paciente, además de esos 4 o 5 meses que viene tomando antiinflamatorios, viene tomando antibiótico en una situación donde la pulpa está inflamada, donde no hay bacterias y donde no hay necesidad de que ese paciente esté tomando antibióticos, ¿sí? Estamos generando iatrogenia porque estamos favoreciendo, ¿sí?, la resistencia bacteriana a determinados antibióticos. Entonces, no debemos dejar pasar el tiempo. Tenemos que intervenir cuanto antes. Cuando yo realizo la pulpotomía profunda, que sería el tratamiento ideal de la pulpitis irreversible en el diente inmaduro, estos son los pasos que yo debería seguir, ¿sí? Realizamos la anestesia, elimino caries, si hubiese caries, realizo el aislamiento absoluto. Acá observen, entre estos dos pasos, entre el aislamiento absoluto y la apertura, ¿sí?, según a lo que estén acostumbrados y según con lo que se sientan más cómodos y mejor, pueden hacer
el aislamiento y luego hacen la apertura cameral o hacen la apertura y luego el aislamiento. Si ustedes optan por hacer la apertura cameral sin el aislamiento absoluto, tenemos que tener mucho control de lo que es la saliva, ¿sí? Que sea con aislamiento relativo, con buena capacidad de succión de la saliva. Generalmente vamos a trabajar a 4 manos aquí, ¿sí? Cuando yo realizo la apertura cameral, voy a eliminar todo el techo y tengo que eliminar toda la pulpa cameral. Y voy a realizar, ¿sí? ¿Hasta qué nivel va a llegar ese corte de la pulpa? Tengo que llegar en los unicanalicular a nivel del cuello dentario, a nivel de la unión amelocementaria. Y en el multicanalicular voy a observar que ya tengo todo el piso limpio, todo el piso sin pulpa y solamente la pulpa de la entradita de los conductos. Cuando yo abro un diente con pulpitis, ¿sí? Generalmente ocurre esto, busca la descompresión. Entonces esa pulpa empieza a sangrar, va a ir sangrando, ¿sí? A medida que yo voy trabajando, la pulpa, voy eliminando la pulpa cameral y deja de sangrar. Puedo ir ayudándome también para tener mejor visión, realizando irrigación, que aquí puedo irrigar con agua destilada, con solución fisiológica, puedo irrigar con una solución de hipoclorito de sodio a baja concentración, ¿sí? Y voy a ir realizando la apertura. Un detalle importante, si no estoy trabajando con aislamiento absoluto y por algún motivo yo no puedo realizar el aislamiento absoluto, ni ahora que hago la apertura, y si por algún motivo no lo voy a poder mantener a lo largo de toda la pulpotomía, insisto, control de saliva, buena succión y trabajo a 4 manos. Y no voy a poder usar hipoclorito para irrigar, ¿sí? Porque puedo generar todavía más problemas con el hipoclorito si no hay contención del aislamiento absoluto. Elimino toda la pulpa cameral, así la veríamos en un multicanalicular, solamente la pulpa que tengo ya en los conductos. Aplico, preparo el material, el biomaterial que tenga, siguiendo las indicaciones del fabricante, y lo voy a aplicar. De manera que en el multicanalicular nos va a cubrir todo el piso, ¿sí? Generando un espesor de aproximadamente 3 o 4 milímetros, y en el unicanalicular va a bloquear, ¿sí?, toda la entrada al conducto. Realizo el sellado coronario definitivo, controlo la oclusión con papel de articular, hago desgastes selectivos si fueran necesarios. ¿Y qué hacemos? ¿Medicamos al paciente o no medicamos? Siguiendo los conceptos, los estándares, los consensos y los protocolos actuales, que ya llevan muchos años, solamente le decimos al paciente, o en el caso que sea un paciente menor, un niño, un adolescente, a su acompañante, que va a tomar antiinflamatorio cuando el dolor sea insoportable. Si no hay dolor, no se toma. Y si el dolor es tolerable, tampoco se toma antiinflamatorios. Tenemos que dejar de prescribir medicación cuando no es necesaria. Y con este tratamiento, que es el tratamiento adecuado, yo resuelvo el problema del dolor y dejo una pulpa funcional, ¿sí? Que siga cumpliendo todas sus funciones. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Caro, te hago una consulta. Sí. ¿Ustedes hacen, por ejemplo, el perno y la corona inmediato al tratamiento de conducto? ¿No esperan para ver cómo responde el elemento dentario al tratamiento? Porque No. por ahí, viste que no es... No, ya no es necesario esperar. Yo, si bien soy especialista en endodoncia, lo que más realizo es endodoncia y odontopediatría, yo hago odontología general. En mis pacientes, es decir, los que no me llegan derivados, trato de hacer la restauración lo antes, en la misma sesión. Si fuese una situación clínica que va a llevar a anclaje intraradicular, poste o perno, si es poste, yo me manejo ya con postes, principalmente son muy poquitos los casos en los que uso primero postes, y ni qué decir en los que uso pernos colados, pero ya hago la preparación del lecho, ¿sí? Y ya dejo el postecito cimentado, ¿sí? Si voy a necesitar coronita, después tomaré la impresión, todo eso, pero en el mismo momento. Salvo, ¿qué situación sería la excepcional que no lo haría en el momento?
aquellas situaciones que tienen imágenes radiolúcidas muy grandes, muy importantes, y que quiero valorar y controlar cómo va a continuar, cómo va a seguir, en donde sé que si coloco un poste, no hay peor cosa que después sacar un poste. Entonces pienso que otra alternativa de restauración tengo, que sea definitiva, quizás por ahí hago alguna plástica directa o una indirecta, y con eso que me dé el margen. Pero si no, la realizo en la misma sesión, ¿sí? Lo ideal es eso. Y, por ejemplo, no me diese el tiempo para poder hacerlo en esta sesión, dejo todo listo y todo preparadito, quizás hasta ya dejé el lecho tallado, preparado, y en otra sesión hago todo lo relacionado al poste, pero no dejo pasar tiempo, no dejo esperar. ¿Qué situación sería, por ejemplo, que quisiera ver cómo evoluciona? Por ejemplo, ¿qué? ¿Una pulpitis? ¿Un paciente que venía con mucho dolor y quiero saber cómo sigue después? Ulcerosa. Una ulcerosa, por ejemplo, todavía menos, ni me preocupo. Hago el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto de por qué tan confiadamente hago la restauración? Porque me llevó todo el tiempo del universo a hacer el diagnóstico correcto. Entonces, como yo hice bien el diagnóstico, seleccioné lo mejor posible el tratamiento, ¿sí? Puede ocurrir, por ejemplo, en las ulcerosas, que eh, cualquiera de ellas, vos haces el tratamiento adecuado, que sea protección directa o hiciste una pulpotomía superficial o una pulpotomía profunda, hago la restauración en el momento, ¿sí? Y si después no da el resultado esperado, yo tengo después para hacer, tuviese que hacer, por ejemplo, volver a intervenir, yo lo hago a través de la restauración definitiva que ya tenía, vuelvo a hacer mi zona de abordaje, ¿sí? Un ejemplo, este caso, puntualmente este que estamos viendo acá. Imagínate que vos sos la paciente. ¿Quién habla? ¿Quién es la Vale? ¿Quién habla del otro lado? Sí, Caro, soy yo. Bien, un ejemplo. Vos me estás haciendo este tratamiento, la paciente soy yo, ¿sí? Y bueno, justo este no es el caso. Un niño, un adolescente. Le hacemos esto, ponemos acá la restauración, ya la restauración definitiva ponemos hoy, y no sé, con el tiempo se rompe una pared, se destruye una pared, pasaron los años, se destruyen, tenga que hacer un tratamiento total, puedo hacerlo sin ningún problema. Con el tiempo, esto que estaba en duda ahí, que era ¿qué hago? La pulpotomía profunda, es ese adolescente de 15, 16 años, que yo digo, bueno, se lo intento hacer, pero después que tenga dolor de pulpitis, lo puedo hacer tranquilamente el tratamiento. No tengo ningún problema, hago la restauración hoy. No, mi duda no era respecto a eso, Caro, porque Sí, no. sino respecto a cuando vos coronas el diente. Porque Ah, ya después obviamente es mucho más difícil ni que hablar de retirar un perno. Por sí, eso. bueno, por ejemplo, vos vas a coronar un diente en un adulto, ¿cierto? O en un adolescente o un niño, hacer una coronita que no necesite anclaje. Por ejemplo, una corona en un niño que podría ser una coronita de acetato, una coronita estampada metálica, o una coronita manualizada, en donde vos no pusiste nada. El tema es ese, yo dejar libre, ¿sí?, el conducto para poder, en caso de que tenga que avanzar más. Pero si es un diente, por ejemplo, que se fracturó, que no tengo ninguna otra forma, un permanente maduro, ¿no? Que no tengo ninguna otra forma más que de hacer el poste y la corona, sí, se lo hago. Y después, bueno, lo que pasa es que yo ahí ya tengo que optar, sí o sí voy a hacer un tratamiento total para poder hacer un perno. No va a ser en el paciente niño, no va a ser en el diente inmaduro, sí o sí tiene que estar maduro. Y si no, buscaré algún tipo de restauración, que si necesito una restauración más grande, una incrustación. Pero se la hago cuanto antes, no dejo pasar el tiempo. Porque el problema, principalmente los fracasos que se dan, la causa principal es que no tienen la restauración
coronaria definitiva, correcta, adecuada y en el tiempo oportuno que se debía realizar. Creo que te dejo con dudas, ¿vale? No, gracias, Caro. Dale, dale, bien. ¿Seguimos? Ya falta poquito. Ahora, esta pulpitis sintomática irreversible, cuando se da en el diente permanente maduro, nosotros sabemos que tenemos que hacer el tratamiento total, que es la única forma y la única manera que al paciente se le va a ir el dolor, ¿sí? Tengo que hacer el tratamiento total y ya realizo todo. No tenemos que pensar que por ser una pulpitis sintomática irreversible en un diente permanente maduro, sí o sí lo tenga que hacer en 2 sesiones. En una hago el alivio del dolor y en otra termino el tratamiento. No, si hoy yo ya dispongo de todo, dispongo del tiempo, dispongo de los materiales, dispongo de mis conocimientos y de mi expertise para resolver ese caso, lo hago hoy. Salvo que haya situaciones excepcionales, muy excepcionales, como las que figuran aquí en este listadito, quizás podría llegar a haber otra, en donde yo no voy a poder hacer el tratamiento total, voy a realizar lo que se conoce como alivio del dolor. Hoy hago el alivio y en otro momento termino con el tratamiento. Pero lo ideal es hacer todo hoy. ¿Cómo voy a hacer ese alivio del dolor? Muy parecido a lo que decíamos antes, anestesia, elimino caries, aíslo, hago la apertura, elimino toda la pulpa cameral, cohíbo la hemorragia, irrigo, como tengo el aislamiento absoluto, acá puedo irrigar con hipoclorito, ya acá la concentración un poco más alta, al 2,5, seco con torundas estériles, dejo una bolita de teflón o de goma dique que cubra la entrada del conducto o que cubra todo el piso cameral, hago el sellado coronario temporal con ionómero o con IRM, controlo la oclusión, desgaste selectivo si es necesario, le medicaré con analgésico solo para que tome cuando tiene dolor insoportable y en otra sesión voy a terminar el tratamiento total. No toco los conductos, no entro a los conductos, porque si yo voy a tocar los conductos, si yo voy a entrar a los conductos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya voy a tener que prepararlos, porque no puedo solamente quedarme, perdón, con que trabajé o preparé con una limita 10, 15 y 20, porque lo único que hice ahí es desgarrar la pulpa de los conductos. Y sí, después el paciente va a tener dolor. Yo trabajo solo en la cámara, saco la pulpa cameral y después lo cito al paciente para terminar el tratamiento, porque por algún motivo en particular hoy no le podía hacer el tratamiento total. Nunca dejo la cavidad abierta, porque la restauración, sí o sí lo tengo que dejar con restauración coronaria para evitar la filtración bacteriana. Y en otra sesión termino este tratamiento. El absceso apical agudo es la otra de las situaciones que les dije que me interesaba charlar con ustedes unos minutitos, en donde el paciente llega con estas situaciones. Con edema, ¿sí? Con la cara hinchada, o puede ser el edema a fondo de surco, puede ser el edema hacia el paladar, según el diente afectado. Aquí sí o sí tengo que trabajar en más de una sesión, ¿sí? Así como recién les decía para la pulpitis irreversible y sintomática, lo ideal es resuelvo todo hoy. Para el absceso apical agudo, lo ideal y lo que debo hacer es en más de una sesión. En esta primera sesión, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? La llamada etapa de desinfección, ¿sí? Siempre que la situación me lo permita, que el paciente pueda abrir la boca, que el paciente esté cómodo, yo voy a tratar de hacer esta etapa de desinfección. ¿Qué comprende esa etapa de desinfección? Esto, lo que se podría llegar a conocer como hacer el alivio del dolor. Hago el aislamiento, hago la apertura cameral, cambio los roles, ¿sí? Según cómo trabaje, pero ya con el aislamiento voy a localizar conductos, conductometría, voy a preparar los conductos, perdón, voy a realizar todos los pasos, ¿sí? De la maniobra de lo que es el tratamiento endodóntico. ¿Qué es lo único que no voy a hacer? La obturación definitiva de ese conducto. Voy a preparar, voy a irrigar, voy a secar los conductos y voy a dejar en el interior de los conductos una medicación o dressing que puede ser a base de pasta alcalina, o sea, una pasta de hidróxido de calcio o un biocerámico temporal. La bolita estéril de teflón o de goma dique
cubriendo la entrada de los conductos, el sellado coronario temporal, siempre queda restauración coronaria, el control de la oclusión, analgésicos igual que antes, solo si hay dolor insoportable, ¿sí? Y antibiótico. Si yo pude hacer todos estos pasos y los vine y los seguí bien y llegué a preparar el conducto a un calibre adecuado, respetando la anatomía, todo, no deberíamos tener necesidad de indicar antibiótico, salvo que el paciente tenga síntomas generales o, ya en otra diapo, vamos a ver en qué otra situación podemos decirle al paciente que tome antibiótico. Le indicamos buchecitos con agua tibia y después cuando la sintomatología remita, es decir, cuando el edema haya desaparecido casi completamente, y digo por qué casi completamente, porque a veces en los inferiores cuesta mucho más en reabsorberse. Cuando la sintomatología ya no está más, cuando no tengo más edema, voy a realizar en el inmaduro tratamiento de apicoformación o, en el caso del diente maduro, tratamiento endodóntico total. En el Congreso y él tenía y eso, él tampoco. Bueno, está bien. Sí. ¿Sí? Cuando yo me ocupo de... Hay un micrófono que se sigo, chicos, chicas, colegas. Viene. Bueno, quédate así con él para todos. Espera que lo vamos a mencionar a Flavia, que no se dio cuenta. Hay un micrófono. Me dijo una de las chicas que... Para que te vean, ¿o no? Che, te filmo. Sí, Pablito, vos lo podés mutear a ese micrófono. Sí, estoy en eso. Dale. Gracias, Ya Pablito. está, Pablo, ya lo muteé yo. Gracias, Marce. En el Bien. absceso apical agudo, ¿sí? Si el paciente no tolera, porque puede ser que, o que no nos pueda abrir la boca, o que el paciente queremos hacerle apertura y la misma presión de la turbina le molesta, ¿sí? O que tengo un tratamiento endodóntico previo y tengo que hacer un retratamiento. ¿Ahí qué voy a hacer? Voy a medicar con analgésicos. Miren cómo va cambiando según la situación clínica. Acá lo voy a medicar con analgésicos antiinflamatorios y lo voy a medicar con antibióticos. Que haga los buchecitos para ayudar a cronificar y cuando ya esté mejor la situación, haya disminuido un poco el edema y la sintomatología general, voy a realizar los pasos anteriores que veíamos recién, ¿sí? Y después, en otra sesión, continuaré con el tratamiento. ¿En qué otras situaciones, sí? Voy a indicar antibiótico en el absceso apical agudo, ¿sí? Que el paciente, bueno, lo que decíamos recién, o cuando yo estoy haciendo esa etapa de desinfección, pero no llegué a trabajar un calibre adecuado, solamente, qué sé yo, era por ejemplo, un diente con un conducto amplio, pero llegué a trabajar 1 o 2 limas, y yo sé que le falta más trabajo a ese conducto. Entonces, en este caso, ¿sí? Que yo veo que todavía me falta, o que solamente pude trabajar a nivel cameral, eliminar la pulpa cameral, voy a indicar el antibiótico. Lo que decíamos recién también, cuando el paciente no puede realizar directamente nada, pacientes que no pueden abrir la boca, pacientes donde no puedo realizar esta etapa, indico antibiótico. Y cualquier situación, principalmente que esté relacionada con los abscesos apicales agudos, que yo no pueda resolver, que la considere que es crítica y que escapa de mi poder de resolución, derivo al especialista. Hago una derivación al hospital si fuese necesario también. Esos casos con los abscesos tan grandes, tan marcados, a veces recurro a inyectables, pero yo digo, no, me parece que acá esto no se va a resolver tan fácilmente. Es el momento en donde uno dice, yo personalmente me voy yo y me traslado yo con los pacientes al hospital, ¿sí? Y lo veo y vemos qué medicación se le puede hacer, vemos si hay necesidad de dejar a los pacientes hospitalizados, pero son situaciones críticas, ¿sí? Entonces, y si todas las situaciones les parecen críticas, en todas ellas recurran al abordaje multidisciplinario, recurran al especialista. No nos quedemos con que podemos saber todo y podemos resolver todo. Los biomateriales que podemos llegar a utilizar, ¿sí? Solo para mencionarlos y nombrarlos, pueden ser hidróxido de calcio, ionómeros vítreos, IRM, Cention, materiales hidráulicos como MTA, Biodent, Interacal, Biosi Repair, Biosi Temp o cualquier otro biocerámico. ¿Qué es lo que debo saber?
¿Qué características tiene cada uno de ellos? ¿Qué biocompatibilidad? ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones? Nos quedan 8 minutitos, ¿sí? Muestro rápido, vamos a ver 2 casitos clínicos. Este es de una pacientita de 10 años, se decide, el diagnóstico de la pulpa es una pulpa normal, hacer una remoción selectiva de caries, se emplea Brix para comenzar con la remoción atraumática, se logró aislar, esta es la imagen luego de la aplicación del Brix, se hace el sellado total y completo de la cavidad, con Biodentin, aprovechando las propiedades que tiene este material, que lo puedo dejar como material restaurador. Podría haber usado acá un MTA, podría haber utilizado Cention, podría haber utilizado ionómero, podría haber utilizado IRM, podría haber utilizado cemento de hidróxido de calcio, ¿sí? Acá usamos Biodentin. Un control a los 3 meses, todavía estaba con Biodentin. Un control a los 6 meses, ya tiene la restauración plástica definitiva, control radiográfico, control al año y medio, ¿sí? Todo viene bien, el diente está asintomático, está vital, radiográficamente vemos cómo continúa el proceso de maduración apical, y un control a los 7 años, ¿sí? Observen, el diente se mantiene, insisto, vital, con su pulpa funcional, el diente está funcional también, y aquí hay que comenzar a valorar, ya se está trabajando, se le indicó al odontólogo, quien es su odontólogo de referencia, tomar una decisión para ver de qué manera actuar con el 7 y mejorar la restauración del 6. Otro caso, en donde tenemos una pulpitis irreversible asintomática, se realiza una protección directa con MTA, este es con MTA de Angelus, ¿sí? Un control a los 6 meses, asintomático, un diente vital, como hemos hecho, tenemos pulpa cameral, podemos hacer los controles de vitalidad. Y a los 2 años ya completó su apexogénesis, su maduración, y el diente sigue vital y funcional. Un casito de una pulpotomía superficial en diente con traumatismo, ¿sí? Así estaba la lesión, se elimina solamente parte de esa pulpa que estaba afectada, no se elimina todo el techo cameral, se realiza la aplicación del MTA y la restauración definitiva, ¿sí? Ahí estamos. Paciente adolescente con el diente 37 con diagnóstico de pulpitis reversible, que sería la hiperemia pulpar. Realizamos una pulpotomía profunda empleando MTA, en este caso el CPM, un control a los 3 años, donde vemos que la pulpa, ¿sí? Que el diente se mantiene funcional, asintomático, acá ya no podemos controlar vitalidad, sino que nos valemos con la sintomatología clínica y con lo que nos dice la radiografía, ¿sí? Creo que acá terminamos. Ah, no, esto. Si yo tengo solamente hidróxido de calcio para realizar las terapias en donde el material va a estar en contacto directo con la pulpa, yo tengo que realizar controles periódicos y controles más seguidos, porque ese hidróxido de calcio va a generar a diferentes niveles de la pulpa, ya sea de pulpa cameral o de pulpa radicular, calcificaciones, va a ir generando bloques, ¿sí? De formación de tejido duro, que si yo el día de mañana necesitase hacer un tratamiento total, que esto es lo que nos pasaba antes cuando solo utilizábamos el hidróxido de calcio, teníamos, ¿sí? Mucha dificultad para poder sobrepasarlas. Hoy en día contamos con el ultrasonido también, con puntas de ultrasonidos muy adecuadas si quisiéramos sobrepasar estas calcificaciones. Pero lo ideal es realizar controles más seguidos. Y sí, con esto terminamos. Es fundamental realizar el diagnóstico pulpar y ápico-periapical para establecer la mejor terapéutica, siempre respetando biología e integridad del complejo dentino-pulpar. Solo vamos a realizar alivio del dolor en aquellas situaciones en que no puedo realizar la terapia correspondiente. Siempre vamos a comenzar con los tratamientos más conservadores y siempre que el diagnóstico lo permita. Y el abordaje integral de cada caso nos va a permitir mejorar el pronóstico y devolverle calidad de vida a nuestros pacientes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna preguntita, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Caro, ¿te puedo hacer una consulta? Todas, sí, todas las que quieras. ¿Vos tendrás algún cuadro de las características de cada biomaterial y en qué caso clínico lo usarías a cada uno? No como cuadro, y de cada material voy a dejar de presentar, así me puedo poner la camarita. Y dejo de compartir. Ahí estamos. De cada material, no. Porque es mucha la información que tiene cada material, ¿sí? Nos hubiese llevado muchísimo más tiempo, pero puedo intentar agregar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué materiales podrían ser en general, ¿sí? ¿Cuáles sí, por ejemplo, para las protecciones directas, ¿sí? Y cuáles no, al menos eso, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta, porque depende mucho de la situación clínica, o sea, depende del diagnóstico, fundamentalmente depende. ¿Qué te puedo llegar a decir ahora? ¿Qué no usaría para una protección directa? Ionómero, no usaría el Cention, dentro de los que estaba ahí, no utilizaría el IRM, ¿sí? Pero sí para una protección directa o para contacto directo con la pulpa, que puede ser protección directa, pulpotomía superficial o pulpotomía profunda, puedo usar cementos, todos estos cementos biocerámicos nuevos, cementos reparadores, porque eso es lo otro también. Estos materiales nuevos vienen en una forma comercial como cementos reparadores, que sería para pulpotomías, para protecciones, y vienen en una forma comercial como selladores endodónticos, que es para el tratamiento total, para cuando hago la obturación definitiva, ¿sí? Pero puedo intentar, así como hice estos cuadritos de diagnóstico, hacer uno, ¿sí?, de los materiales. Y principalmente con los materiales que tenemos disponibles hoy en día, lo hago, lo armo y después se lo paso a Marce para que ella se los reenvíe a ustedes, ¿sí? Bueno, genial, gracias, Carlos. Por ejemplo, si hoy tuviésemos que hacer una pulpotomía o una protección directa, abrimos o vemos nuestra cajita de materiales, vemos la valijita de materiales. ¿Qué material tendrías vos, Vale, hoy, por ejemplo? Yo hago implantes, lo que pasa es que soy curiosa, pero en los implantes, sí. Por ejemplo, en los implantes vos elegís el hueso de acuerdo a si necesitas de acuerdo al tiempo que se reabsorba o no, pero por decirte, que uno tiene habitualmente, qué sé yo, un IRM, un hidróxido de calcio, pero no tenés un biocerámico, ¿era? Biocerámico, sí. Quizás no Biocerámico. tenés Biodentin, ahí estaba leyendo que del SON dicen que tienen hidróxido de calcio. Sí. Bueno, el hidróxido de calcio lo puedo utilizar para todas las situaciones. ¿Qué es lo que nosotros usamos durante tantos años y durante tantas décadas hasta que aparece el MTA? Y después el MTA fue desplazado por Biodentin y después aparecen los nuevos biocerámicos en donde hay MTAs mejorados, todo eso. El TeraCal, por ejemplo, el TeraCal LC, la familia Tera, que es de visco, tenemos el TeraCal LC, el TeraBase y el TeraCal PT. El PT. Y están, por ejemplo, esos tres los tenemos en nuestro mercado local. En cualquiera de las casas de acá de Córdoba lo podemos conseguir. El TeraCal LC solamente podríamos utilizarlo para protecciones indirectas y para protecciones directas cuando sean pequeñas, ¿sí? Y hay toda una escuela que está a favor del uso del TeraCal LC para protecciones directas y otra que no, porque es un material que se fotopolimeriza y tiene componentes resinosos que podrían llegar a afectar a la pulpa. Personalmente tengo excelentísimos resultados del uso, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo primero de todo. Seleccione correctamente el caso, ¿sí? Después, el TeraBase, ¿sí? Para lo único que lo puedo usar, ahora que lo voy diciendo, me doy cuenta que puedo armar el gráfico, se los voy a armar. El TeraBase
solamente para protecciones indirectas. No puede estar en contacto directo con la pulpa. O sea que lo descarto de protección directas y de pulpotomías, ¿sí? El Teracal PT lo puedo usar para protecciones indirectas, directas, grandes, más chicas, más grandes, no afecta eso, y para pulpotomías superficiales o profundas, porque es un Teracal mucho mejor, se lo mejoró y ahora tiene un fraguado dual. Lo de la profundidad fragúa químicamente y lo superficial por acción de la fotopolimerización, ¿sí? Entonces, de eso va a ir dependiendo también. Yo casi que lo que más uso es Biodentin, utilizo muchísimo Biodentin. Ahora hay un nuevo biomaterial que me di cuenta que no lo puse ahí en el grafiquito, que creo que te lo mostré, Pablito, la otra vez cuando charlamos, ese nuevo de Denzel, BioRepair Z y algo más tiene, BioFast creo que se llama, BioFast Repair Z, que es de Denzel, sería como, es un silicato tricálcico también, algo parecido al Biodentin, pero ¿qué ventaja tiene? Que lo puedo manipular y lo puedo trabajar espatulándolo manualmente. No necesito de un amalgamador, pero no tiene todas las funciones de Biodentin, porque ante la presencia de humedad no fragúa, no endurece. Vieron que yo les dije ese casito que aprovechando las propiedades de Biodentin quedó en contacto con el medio bucal como restauración temporal. Este de Denzel, que lo estoy tratando de buscar rápido ahora, no lo puedo usar. Sí o sí lo tengo que dejar cubierto, no puede estar en contacto con la saliva. Entonces, cada uno de ellos tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades también. Caro sí es BioRepair. BioRepair Z-Fast, exactamente. Y que no es caro. Otra ventaja que tiene ese, que no es caro, que es económico. Creo que el frasquito cuesta 90.000 pesos, ¿sí? Cuando estamos hablando, y nos sirve para De 3 gramos. para varios tratamientos. Mientras que una capsulita de Biodentin debe estar rondando los 50.000 pesos quizás hoy en día. Quizás, no sé, o quizás un poquito menos, o dependiendo, o quizás un poquito más. Pero cada uno de ellos tiene sus pros, sus contras, sus fortalezas y sus debilidades, ¿sí? Pero lo voy a armar al cuadrito tratando de rescatarle lo más mejor que se pueda. Caro, yo quería consultarte, cuando hablabas de la parte del diagnóstico y posicionabas el diagnóstico pulpar vital y necrótico, hay Sí. situaciones que tienen que ver con la cuestión intermedia. Sí. Estas situaciones intermedias, de que una zona está con un tipo de proceso y otra zona de la pulpa con otro tipo de proceso. ¿Cómo lo abordo? ¿Lo abordo desde el peor pronóstico? Por ejemplo, en los multicanaliculares me ha pasado principalmente en pacientes adolescentes. Ustedes recuerden que la necrosis se va dando por compartimentos. Empieza desde bienoclusal o incisal y va avanzando de a poco hacia apical. Entonces hay momentos en los cuales, por eso también es re importante, a pesar de que yo haga un diagnóstico de necrosis, que siempre anestesia al paciente, porque como va avanzando de a poco hacia apical, siempre hay fibras que pueden quedar con vitalidad y yo debo anestesiar. Y lo abordo como, en el unicanalicular, lo abordo como un diente con necrosis. No me queda otra, porque voy a tener necrosada la parte superficial y la parte más interna voy a tener, sí o sí, lamentablemente, puedo llegar a tener algo de fibras vitales. Lo abordo como un diente necrosado. Y en los multicanaliculares, me ha pasado que abro, ¿sí? El diagnóstico que tengo es totalmente pienso que es una necrosis, llevo a una necrosis, y algún conducto, lo que estaba necrosado era la pulpa cameral, pero puedo tener uno o más, o dos conductos sin vitalidad y uno con vitalidad. He intentado, yo esas cosas que hago cuando me resisto a hacer el tratamiento total. Mis amigos que son endodoncistas por ahí se enojan conmigo y me dicen, pero si vos sos endodoncista, ¿qué te cuesta? Haces directamente la endodoncia, ya está. Tengo muchos endodoncistas amigos que se enojan conmigo por seguir los consensos de la cariología. Yo hago remoción selectiva de caries siempre que el caso lo permita, a todo el que sea posible. Si después para la endodoncia puedo llegar a tener tiempo, bueno, he llegado a hacer en molares cuando he tenido, por ejemplo, conductos palatinos o distales, que son los más amplios,
vitales y los otros no vitales, a los vitales entro un poquitito como si les hiciera una pequeña pulpotomía superficial en la entradita del conducto, pongo un biomaterial, ¿sí? Protegiendo a ese, no lo toco y hago el tratamiento total en los conductos que están necrosados, ¿sí? Como que hago tratamiento selectivo. Pero si no lo tengo que tomar, si no tengo esa capacidad, lo tengo que tomar como un diente no vital, directamente. Va a ser lo más sano. El problema sería que en ese caso que les cuento, por ejemplo, un molar, por eso yo insisto tanto cuando hacen la radiografía que se vea la zona perirradicular. Muchas veces, yo me considero odontopediatra, amo a los odontopediatras, pero así como me peleo con los endodoncistas, por ahí me peleo un poco con los odontopediatras, cuando no hacen la radiografía que se vea bien la zona perirradicular o cuando no se hace el test de sensibilidad, porque a veces solamente hay algunos colegas, o lo digo en general, pero a veces el odontopediatra porque es el que más contacto con niños y adolescentes tiene, a veces se hacen diagnósticos solamente porque está sintomático y se piensa que puede ser una pulpa que está normal y estamos haciendo restauraciones o tratamientos como de dientes vitales en dientes que están no vitales, ¿sí? Pero en esos casos donde yo ya sospecho que hay un diente sin vitalidad, lo trato y lo tomo como un diente no vital directamente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No sé si acá en el... bien. Sí, les prometo que voy a hacer el cuadrito. Sí, en la mayoría de los centros de salud tenemos hidróxido de calcio, obvio, sí. Es más, el hidróxido de calcio nos permite hacer todas estas terapias también, todas estas terapias conservadoras. No porque no tengamos los nuevos biomateriales o estos materiales bioactivos con más bioactividad, no vamos a dejar de hacerlos, no. Seguimos trabajando igual. Nuestra filosofía tiene que ser conservadora con el recurso que nosotros tenemos. Eso es lo ideal, ¿sí? Optimizar al máximo el recurso que tenemos. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, y si les queda alguna duda para después, ahí al final yo les había dejado mi teléfono, me contactan por teléfono o por mail o por alguna red. Cuando yo no les responda mensajes, si me mandan mensajes y no les respondo, por favor, me vuelven a enviar un mensajito. Doc, cuando puedas, me respondes. Si no les respondo, hasta que les responda, por favor. En este rato que hemos estado, en el celular deben haber entrado como 100 mensajes. Entonces, por ahí me quedan lejos. Ustedes me mandan hasta que me respondan. Es obligación de ustedes recordármelo hasta que responda. Pero cuentan conmigo para lo que necesiten. Me voy a poner a armar ese cuadrito así de los materiales, así les llega, junto con los cuadritos de las situaciones clínicas. Marcela Barnech está levantando la mano. Dale, Marce. Sí, habilitate el micrófono. Hola, no, me equivoqué. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenos días. Quiero mandar emoticones y mandé eso. Muchas gracias, doctora. Por favor. Gracias, Marce. Gracias a vos. Bueno, así que bueno, estamos en contacto para cualquier situación, para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, Caro. Gracias a vos, Marce. Claro.